Hola, 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 Dios les bendiga. Qué bueno estar por acá con ustedes hoy. Estamos 10 minutos un poquito retrasados, pero bueno, para nadie es un secreto que tengo tres pequeñitos en casa y a veces es complicado comenzar estas dinámicas de tener estos en vivos con ustedes. Les doy la bienvenida aquí a Transformando en Amor. Qué bendición poder estar en este tiempo para compartir con ustedes esta bella enseñanza. Vamos a estar hablando el día de hoy junto a mi compañera Yusmari Márquez. Vamos a estar conversando acerca de las emociones, de cómo conocer las emociones de nuestros hijos, de esa herencia que nos entregó el Señor, de esa gran responsabilidad que tenemos de ayudarles en todos lo que es su parte de desarrollo, en sus sentimientos, sus emociones, en todo lo que es el completar ese ser humano, ¿no? Gran responsabilidad que Dios nos ha entregado. Dios les bendiga, muchísimas gracias por conectarse. Ya le vamos a dar la bienvenida acá a Yusmari. Vamos a saludar por acá. Vamos a darle la bienvenida a Yusmari. Vamos a ver, Yusmari, te estoy enviando la invitación. Acá si logro conectarme. Estoy esperando que Yusmari se conecte. Ya está conectada, pero no logro. Acá está, en vivo. Dios te bendiga, amiga. Hola, buenos días, buenas tardes. Perdón, Dios le bendiga. Les decía aquí a las personas que se están conectando que tenemos 10 minutos de retraso, pero se le van a hacer compensados. Les comentaba que es difícil porque yo tengo a los tres niños en casa y mi esposo llega a veces a las 6:10, 6:20 y a veces es complicado porque tengo que controlarlos. Tengo que controlar esa carga de emociones para poderlos dejar en el cuarto y ellos entiendan que mamá está en este tiempo llevando esta gran responsabilidad de ayudar a otros a través de este programa con los temas que nosotros desarrollamos. Entonces ya ellos están tranquilitos, papá aún no ha llegado, pero bueno, vamos a estar acá en vivo con las personas que se van a estar conectando. Bienvenida, Yusmari. Gracias. Bueno, yo estoy en lo mismo. Tuve que cuadrar todo para dejar a los tres niños allí entretenidos mientras dedico este programa. Gracias por estar acá, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Amén. En principio, el día de hoy quiero explicar un poquito lo que es la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Exacto, muy bien. Ok, entonces, porque es algo que se parece muchísimo, pero no es. Las Pero no lo es, emociones así es. son, las emociones son una reacción orgánica que viene acompañada de una respuesta como, por ejemplo, si estoy molesta, pues viene acompañada de la temperatura corporal aumenta, la aceleración del corazón aumenta. Entonces, esto vendría siendo lo que, como por ejemplo, la ira, Se escucha un poco entrecortado, Yusmari. Vamos a tener que hablar un poco más lento para que lo y no entiendas hacer mejor. tantos movimientos porque no logramos escuchar bien. Ok, les decía que las emociones, ¿verdad? Son una reacción orgánica que va acompañada de cambios físicos, como por ejemplo la Ok, ira, el enojo, la sorpresa, la alegría, el miedo, el amor. Esas vendrían siendo las emociones. Ahora, los sentimientos son el resultado o la consecuencia de la emoción. ok, Son las que tienen una larga duración, las que permanecen en el tiempo, como por ejemplo el sentir el enamoramiento, la culpa, el resentimiento. Estas son reacciones que perduran con el tiempo, vendrían a ser los son sentimientos. sentimientos. Los sentimientos. Entonces es importante que los niños y los adultos reconozcan que las emociones son pasajeras, que las emociones no Son son pasajeros.
no van a estar allí permanentemente. Nosotros nos molestamos y ya nos pasa. O está un momento alegre y no vamos a estar siempre, siempre alegres. Son momentáneas, son una reacción a un estímulo. Entonces, a continuación les voy a compartir algunos tips que les van a servir a los papás para que aprendan cómo podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar las emociones de una forma asertiva. Okay. Lo primero que vamos a hacer es reconocer emociones. Nosotros a veces como adultos damos por sentado pensando que los niños ya saben lo que es una emoción, que ya las conocen, y tenemos que explicarles detalladamente qué es una emoción. Entonces, lo más importante es que ellos alrededor de los 2 años ya tienen la capacidad de comprender y de ir entendiendo lo que son las emociones y reconocerlas, identificarlas y tener el dominio propio de ellas. Nosotros podemos ir enseñándole a través saber cómo manejarlo. Sí, podemos explicarle a través de técnicas sencillas como por ejemplo el juego. Una técnica podría ser la elaboración de unos títeres y hacemos una dramatización. Hay títeres sencillos que se hacen con medias usadas y esto les sirve a ellos de manualidad y se entretienen muchísimo. Creamos una situación en la que nosotros queramos mostrar al niño cómo debe comportarse, cuál es la conducta adecuada, mediante la dramatización, porque los niños aprenden mucho mejor a través del juego. Claro. Otra técnica que podemos utilizar son las historias, los cuentos. En la Biblia podemos encontrar muchas historias donde nosotros podemos enseñar a los niños a cómo deben expresar sus emociones de una forma asertiva, de una forma respetuosa, cómo podemos identificarlas, reconocerlas y expresarlas. En segundo lugar está aceptar las emociones. Aceptar las emociones no significa aceptar un mal comportamiento. Ver que el niño hace una pataleta, entienda que eso está bien, que eso es correcto. Eso significa que el niño pueda identificar que es una emoción, que es una rabia, que tiene la libertad de sentirla sin culpa, sin miedo, pero podemos nosotros enseñar cómo él debe canalizar esa emoción. Exacto. Sin que eso signifique, por supuesto, maltratar a un compañero o a un amigo. Claro. Es la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así es. Nosotros podemos expresar una emoción y que eso signifique maltratar a otros. Así es. La manifestación de las emociones. Generalmente los niños imitan a sus padres. Por ello, debemos utilizar esa estrategia maravillosa que tenemos como el ejemplo. Entonces, si nosotros estamos gritando constantemente o cuando nos molestamos, tiramos las cosas en la casa, entonces el niño va a aprender que eso es una manera correcta de expresar las emociones. Claro. Y lo va a hacer igualmente. Es importante que nosotros reconozcamos que la emoción no identifica al niño, porque por ejemplo, a veces el niño le decimos eres un grosero. Entonces, decirle eres es como decirle que forma parte de él, de su personalidad, multiplicarlo. Al contrario, podríamos decirle que estás comportando. Mari, vamos a volver a hacer la conexión contigo porque se escucha muy mal y no logramos entender el contenido de lo que nos estás compartiendo. No importa, es que luego nos tengamos que conectar nuevamente, pero vamos a aprovechar este tiempo contigo porque me parece interesante lo que estás diciendo, hablando de nuestra responsabilidad como padres con los niños. Entonces, vamos a volver a intentar acá, invitarte nuevamente. Entonces estoy acá invitándote. Exacto, nuevamente.
vamos a invitar nuevamente a Yusmari porque no se escucha muy bien el contenido de lo que nos está compartiendo y es importante que podamos comprenderlo. Ok, ahora sí se escucha bien. Ok, ¿Sí? ¿Se oye? ahora sí se escucha bien y se ve mejor porque la cara se te veía muy, como muy Borrosa. confusa. Sí, se escucha Ah, perfecto, ok. perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, le Ok. decía a los padres que es importante lo que nos estás compartiendo de lo que es la responsabilidad nuestra, porque ellos ven nuestros gestos, nuestras acciones. Entonces, es importante porque nosotros también dejamos esa semillita allí con ellos. Exacto. Es importante que haya congruencia entre lo que nosotros decimos que deben hacer y lo que nosotros hacemos, porque los niños Exacto, normalmente aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si nosotros exacto, nos comportamos groseros, de esa manera correcta, vas a repetir. Nosotros como exacto, también tenemos una muy poderosa de la palabra. Lo que nosotros decretamos con nuestra palabra tiene un poder inmenso en nuestros hijos. Nosotros tenemos el así poder de es, crear, de decretar maldición o bendición a través de esa palabra. así Entonces, es, hacer una es así. corrección sobre la emoción de un niño tiene una pataleta, una Ujú. triste. Tener mucho cuidado con las palabras que usamos porque esto puede quedar muy marcado como una herida o como una bendición en la vida de nuestros hijos y quedar como una raíz. Esto puede ser un explicador para las conductas que él tenga cuando sea un adulto. Entonces, nosotros Así es, como padres pues, tenemos una gran responsabilidad y poder en la crianza y en la gestión de las emociones de nuestros hijos. En cuarto así es, lugar, Yumari. tenemos expresarnos de manera asertiva. Lograr que el niño exprese sienta la emoción y por qué la siente. Es Así es, importante que nosotros le demos la confianza a los niños de entender cómo te estás sintiendo, por qué estás sintiendo eso, de qué manera lo puedes expresar. así es, Es una emoción permitida, que no tiene nada de malo, que no tiene por qué sentir culpa, ni miedo, ni ansiedad de sentir esa emoción. Y que puede así es, expresarla de manera libre, y que por supuesto eso signifique maltratar a las personas que están en su entorno. Y nosotros como amén, papás nos permitimos también expresar las emociones, que nuestros hijos, si estamos tristes, nos vean llorar, si estamos alegres, nos vean reír, si estamos enamorados, nos vean enamorados. Ellos van a ver las emociones como algo normal, algo cotidiano. Pero si nosotros como padres somos rígidos, que nunca permitimos que nos vean llorar, nunca permitimos que vean que estamos molestos, entonces no entender que las emociones son cotidianas, que las emociones son naturales, que todos las exacto. sentimos y que tenemos la libertad de sentirlas. Si un niño está Ujú. molesto, no se ponga raro, o los hombres no lloran. Ese tipo Exacto, de consignas por parte del padre, entonces, a ese niño y lo hace sentir culpable de poder llorar, de poder expresar una emoción. así es, Cuando, Yumari. cuando, un, niño, cuando un niño crece durante su infancia con el apoyo de sus padres y que ese padre está de la mano de Jesucristo para guiar a ese hijo, para darle la confianza y las bases que él necesita, es muy seguro que el niño va a crecer como un joven seguro, con confianza en sí mismo, que requiere una inteligencia emocional, que va a saber cómo gestionar Así es, en su adultez, y esto le va a permitir actuar como un ser humano respetuoso, un ser humano libre, que se siente con la libertad de poder. En el día de hoy quería compartirles, como todos los jueves, unas historias, un testimonio propio, como un ejemplo para mirar un poco lo que son las emociones y lo importante que es que nosotros le permitamos a nuestros hijos expresar. En expresarlas. estos días, Amén. ella estaba y mi mamá le dice, hija, estudie para que sea alguien en la vida. Y mi Ujú. hija le dice, abuela, pero ya yo soy alguien.
No significa que yo no sea alguien, porque ya Dios me creó y todo lo Amén. entonces, a mí me pareció muy bonito que mi hija se permitiera decir eso. En nuestros tiempos, Excelente. cuando nos hablaban, nosotros no podíamos responder esas cosas, porque lo consideraban como una grosería, pues responder a los Exacto. abuelos. Claro, no. Eso no se permitía, pero que mi hija se permita decirle, abuela, pero Eras un atrevido si lo hacías. Eras un atrevido si lo hacías. es así. Entonces, nosotros podamos de una forma respetuosa, de una forma armónica, pues es saludable para ellos. Y Claro. vamos a hacer que sabemos que la otra entonces, esto es un aprender Amén. mutuo. No es que nosotros sabemos todo, tenemos todas las cosas, sino que muchas veces nuestros hijos también nos enseñan a cómo Así es. tratarlos, porque nosotros, por ejemplo, que tenemos 3 niños, sabemos que no todos, pero papá y mamá tienen la misma personalidad. Cada uno tiene una Así manera de es. sentir, una manera de pensar. Entonces, nosotros como papás tenemos que tener mucho cuidado de eso y saber si nuestros hijos mostrarlos y cómo permitir que ellos descubran las emociones y las expresen. Por ejemplo, un Así es. mayor es más sentimental y cuando yo le digo algo a él, se lo tengo que decir con mucho cariño. En cambio, mi hija es un poco más así, ella es un poco más fuerte para que me atienda. Y si lo hago así con mi Claro. pues no. Entonces, allí nosotros como mamá, pues, vamos manejando de acuerdo a la situación y vamos moldeando nuestro carácter, vamos con su impulso en este trabajo de ser papá. Claro. Y que son dos cosas diferentes, el carácter y el temperamento. Siempre se ha como argumentado la emoción del carácter. Por ejemplo, nuestros hijos tienen caracteres diferentes. Entonces, a veces como que, no, es que tiene un carácter igualito al de la madre, igualito al del papá. Esas son emociones y a veces hacer esa similitud o comparar no tiene sentido porque el niño va forjando su carácter. No tiene nada que ver con el temperamento. El temperamento es otra cosa. Ahora, si tú le dices a un niño, no, es que él está desarrollando el temperamento del padre, ya eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Porque ya ahí viene por el ejemplo. No es algo que viene en él. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos, qué bueno que podamos hablar, que puedas dar el ejemplo de tus hijos, porque no hay mayor ejemplo para ti, aparte de ser psicopedagoga y especialista en esta clase de consejo, sino en los que tú vives, porque tienes 3 niños diferentes que desarrollan emociones distintas y que tú como padre que no estás aprendido, tienes que saber cómo aprender a manejar cada una de ellas en cada niño de forma diferente. Es así, tal cual. Muchas veces por conocimiento los papás cometen errores y es importante hacerles saber a los papás que no deben de sentir culpa porque todos hacemos lo mejor que podemos hacer, lo mejor que sabemos hacer en ese momento. Y los errores que hayamos cometido han sido por desconocimiento porque ningún papá va a querer hacer algo que dañe a su hijo, que marque su hijo. Su niñez. Lo mejor que sabemos. Por eso es importante que nosotros, por lo menos los cristianos, sepamos que no estamos solos, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado y que podemos, a través de su Espíritu Santo, pedirle la sabiduría que necesitamos para que sepa Él guiarnos hacia dónde es el camino que debemos seguir y cuáles son esos pasos que debemos dar para crecer como padres. Es así, es así. Aparte que tú también tienes emociones, ¿no? Entonces se ligan ambas. Nosotros también las sentimos. Mías, las de los niños. Y se va acumulando. Nosotros también, por el tema de ser padres también, ciertas situaciones que se presentan, el aprender a manejar
nuestras emociones, que ya venimos, ya estamos adultos, es diferente porque saber que tenemos responsabilidad con nuestros hijos al hablarles, al cómo responder, todo tiene una raíz de importancia en ellos. Así es. Bueno, Yosmari, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer para mí acompañarles el día de hoy. Bueno, disfrutando de la palabra de mi hermana Yelimar. Les mando Amén. un beso, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga. Amén, gracias. Bueno, qué bendición poder contar con nuestra hermana Yusmari, la cual tiene estas enseñanzas, y qué mejor que llevarlas a abrir su corazón para compartirnos su historia de su hija, cómo respondió a su abuela. Es de gran bendición porque no hay mayor ejemplo que el nuestro para con nuestros hijos y el nuestro para con aquellos que nos conocen fuera de estas plataformas donde nosotros estamos compartiendo de la palabra del Señor, compartimos del amor de Dios, adoramos, servimos, y cuando nos ven no nos ven, donde nadie nos ve, ahí nos ve el Señor. Por eso el mensaje de hoy que voy a estar compartiéndolos, lo he titulado Siembra. Siembra. Bueno, voy a esperar acá un segundito que llegó mi esposo. Ok, vamos a continuar con la enseñanza. La palabra del Señor, ¿por qué siembra? Porque lo que nosotros sembramos es lo que nosotros vamos a recoger. Y Yusmari hablaba de algo muy importante, nuestra responsabilidad en lo que nosotros, cómo le respondemos a nuestros hijos, cómo manejamos las emociones de ellos, de qué forma las manejamos en cada uno de ellos, siendo tan diferentes cada uno de ellos, y que nosotros no tenemos un manual para ser el mejor padre, pero sí tenemos la palabra de Dios que nos enseña a cómo sobrellevar las etapas y temporadas de nuestros hijos y cómo formar cómo ayudarlos a sobrellevar sus sentimientos, las emociones, y que ellos puedan aprender a distinguirlas también. Amén. Así que, bueno, estamos por aquí, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Y la palabra del Señor dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo que tú siembres en tus hijos hoy es lo que tú vas a cosechar para el día de mañana. Si hay ciertas situaciones que a veces se nos escapan de las manos, porque no es fácil ser padre, y Dios nos enseña a nosotros para nosotros poder darle a nuestros hijos las herramientas, pero también nos da sabio consejo a nuestro corazón como padres para poder ser buenos padres y buenos hijos también, y también corregir a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan no se aparten. Ahora, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es estar conscientes, tener una paternidad responsable, ser padres que realmente sabemos quiénes son nuestros hijos, aparte de que, bueno, es mi hijo y yo con mi hijo hago lo que yo quiera. No, ya voy, espérate un momentito. Es tu hijo, pero vamos a hablar a la luz de la palabra, quiénes son tus hijos, para que estés asido y entendido de quiénes son y a quién le pertenecen tus hijos. Amén. Entonces, vamos a leer Salmos 127, versículo del 3 al 5, y la palabra del Señor dice, los hijos son un regalo del Señor. Un regalo es algo que se te otorga. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad.
Ya voy un momentito que me picó el ojo. Entonces, los hijos son un regalo de Jehová, son herencia de Jehová. Una herencia es algo que tú se te entrega, es algo que otro te entrega. Y Dios nos ha dado a nuestros hijos como un precioso regalo. Amén. Quiero ver sus manitos a los que están conectados para saber que están allí. Entonces, dice que son recompensa de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros sabemos que nuestros hijos no son nuestros, que le pertenecen al Señor y que son una recompensa que Dios nos ha entregado, podemos ver el lado de la paternidad como una gran responsabilidad también, pero lo vemos como un precioso regalo, o sea, que vienen a bendecir nuestra vida. Amén. Y nosotros cuando vamos desarrollando esa paternidad de nuestros hijos, también tenemos que ir aprendiendo a romper con algunas cosas que venimos arrastrando, bien sea de cultura o bien sea por costumbres o por herencia, por generación en generación, como lo que decía nuestra compañera, mi hermana querida y amada Yusmari, que ella compartía sobre las respuestas que nosotros les damos a los abuelos o lo que para ellos puede que sea que le da valor a la persona, al niño, que bueno que ella pudo responder de forma madura y sabia, y eso lo hace la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que aprender como padres, cristianos y no cristianos, cuando llegamos a los caminos del Señor, que Dios nos instruye para ser buenos padres, para enseñarle a nuestros hijos la corrección y enseñarle a nuestros hijos a estar preparados para que ellos puedan, así como son de niños, puedan responder ante cualquier emoción o sentimiento que se esté desarrollando o que busque implantarse en el corazón de ellos. Amén. Entonces, vamos a estar leyendo Proverbios 22:6. La palabra del Señor dice: educa a tu hijo desde niño y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Las enseñanzas que tú le enseñaste de la palabra del Señor. Las buenas enseñanzas. Ahora, si lo que tú siembras es lo que tú recoges, hay que estar pendiente con lo que tú siembras, porque si lo que tú estás sembrando no es una buena semilla, cuando tú recojas esa enseñanza de lo que tú le enseñaste, pueda que estés recogiendo una siembra que esté dañada, un mal fruto, un fruto que esté podrido. Puedes que desarrolles hijos rebeldes, hijos agresivos, hijos que no acepten la corrección ni la disciplina. Entonces es importante, porque todo esto tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, que es lo que uno le va sembrando a sus hijos. Amén. Así que vamos a estar leyendo también Proverbios 29:17, que dice así: corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. O sea, te va a dar satisfacción, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, no te va a avergonzar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la emoción, cuando no dejamos que nuestros hijos hablen, cuando no dejamos que ellos se expresen, cuando dejamos que se expresen y hablen y hagan lo que quieran, entonces, y no hay una corrección, nosotros no vamos a estar tranquilos y tampoco satisfechos. Nos vamos a sentir inconformes con el comportamiento de nuestros hijos en la calle y dentro de casa también, porque dentro de casa, donde nadie nos ve, pues nosotros podemos ser atribulados a través de nuestros hijos. Así que con eso hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando para ayudarlos a ellos a sobrellevar sus emociones y sus sentimientos. Recordemos que los niños, por ejemplo, en el caso del niño, es la primera etapa que tiene el niño. Él está pequeño, él está totalmente dependiente. ¿De quién? De los padres. Entonces tenemos que tener cuidado qué hablamos, qué conversamos, qué hacemos, cómo actuamos, cuáles son nuestros gestos al responder, al hablarle a nuestros hijos y qué es lo que realmente estamos haciendo. Amén. Con respecto a lo que es la crianza de nuestros hijos, cómo ayudarlos a sobrellevar las emociones y los sentimientos.
Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a sobrellevar situaciones como, por ejemplo, la frustración, los insultos, el bullying, que le llaman ahora, la tristeza, el enojo, la ira? ¿Cómo? Aprendiendo nosotros a dar ese ejemplo para ellos, porque ellos están pequeños y obviamente nos ven a nosotros como ejemplo. Entonces, como les decía anteriormente, en las plataformas pueda que el hombre nos vea predicando, hablando de Dios en esta plataforma, y qué increíble, pero a Dios no podemos engañarlo y tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso que en su tiempo, a su largo tiempo, cada uno cosechará lo que sembró. Y las emociones y los sentimientos de nuestros hijos dependen mucho también de lo que nosotros sembramos en su corazón. Amén. Así que la palabra es la que nos enseña a conocer, y conocer implica crear lazos de amor, de comprensión, de respeto, tener paciencia en esta etapa que ellos están pequeños, pensar, escucharlos, pensar para poderles responder de forma adecuada, porque cada etapa trae una temporada y cada temporada tiene su tiempo. Entonces vamos a leer en Proverbios. Vamos a estar leyendo Proverbios 29:15. Dice: los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. La palabra habla por sí sola. Es increíble cuando nosotros leemos estos textos, porque realmente llegan a nuestro corazón. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio. Cuando hablo de golpes, la palabra no se refiere al maltrato. A veces decimos, bueno, pero con una nalgada. Sí, con una nalgada. A veces uno recurre con una nalgada y esa nalgada no le va a hacer nada al niño. Bueno, pero es mejor escucharlo. Sí, todo depende. No hay que agredir a nuestros hijos, hay que hablarles, como les decía, hay que escuchar y hay que pensar para responderles, porque hay una manera en la que nosotros podemos responder para ayudarles a sobrellevar esa emoción que el niño tiene, ese sentimiento que él está desarrollando, porque ya deja de ser una emoción para convertirse en un sentimiento. Amén. Así que es importante que de niño nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos con amor y disciplinarlos para que cuando sean grandes no sean malcriados, no crean que todo el mundo les debe algo, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y sentirse con el derecho de avergonzar, de atropellar, de lastimar, de dañar a otros, sino que ellos entiendan que no sean rebeldes, que no sean groseros, que no sean malcriados. Ellos, para que no nos avergüencen, nosotros tenemos que crear disciplina en nuestros hijos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque nosotros desarrollamos estas etapas. Como niños, ellos están ahorita desarrollándose para ser adolescentes y ser adultos. Entonces, en este momento vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 10 al 11. Y la palabra del Señor nos instruye en esto. Dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios nos cambia la mente y nos enseña a cómo disciplinar, a cómo enseñar a nuestros hijos, ya no como nuestros antepasados, ya no como nuestros padres, que nos disciplinaban en un breve tiempo y como mejor les parecía. Ya no es como a mí me parece que voy a criar a mis hijos, ya es como la palabra dice y me orienta y me enseña cómo criar a mis hijos. Porque, por ejemplo, yo crecí en el amor de Dios con mis padres y el Señor me disciplinó con mis padres, pero mis padres no tenían conocimiento de la palabra del Señor. Mi papá sí, pero mi mamá no. Y cuando no sabes cómo abordar ciertas situaciones con tus hijos, a veces ocurren cosas que se lamentan. Ya una vez que llegas a los caminos del Señor, Dios te perdona y te da nueva vida y te enseña a ti a romper con esa generación que vienen esas maldiciones generacionales, que vienen repitiéndose las mismas historias. Y viene el Señor y te enseña para que tú le enseñes a tus hijos cómo manejar sus emociones y sus sentimientos de forma correcta, de acuerdo a la palabra del Señor. Amén.
Entonces, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. A nadie le gusta que lo estén reprendiendo y lo estén corrigiendo en el momento. Y mucho menos cuando se hace delante de otros. Así que es bueno que nosotros podamos aprender que corregir a nuestros hijos de forma correcta es que si tengo 3 hijos, como por ejemplo en mi caso, tengo que llamarlos por separado para no avergonzarlos delante de sus hermanos. Eso es importante porque se van a sentir avergonzados y de allí pueden generar emociones o sentimientos que luego vas a tener que lidiar con ellas. Sino más bien penosa, dice, parece agradable. Ninguna disciplina parece agradable en el momento de recibirla, sino para más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entrenados por ella. Entonces, quiere decir que la disciplina no se entrena a nuestros hijos para estar ellos asidos, para tener herramientas. Es importante que sepamos eso, que va a dar una cosecha de justicia y de paz, va a traer alivio a nuestros corazones. Por eso tenemos una gran responsabilidad como padres de educar y criar a nuestros hijos y aprender a cómo manejar las emociones, cómo enseñarles, ya no como mejor nos parezca, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a estar leyendo también Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y dice la palabra del Señor, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes o cuando te acuestes. Toda la enseñanza del Señor dice, apréndete. Nos habla a nosotros como padres, apréndanse la palabra, apréndanse de memoria mis enseñanzas para que podamos repetirlas a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a repetir a nuestros hijos? Que los vamos a preparar. ¿Para qué? Para que tengan las herramientas. Ya vamos a hablar de esa palabra, de qué le vamos a entregar a nuestros hijos para que ellos puedan aprender a sobrellevar y a llevar lo que son sus emociones y sus sentimientos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Entonces ya aquí hay una primera instrucción que Dios nos da como padre. Tenemos que aprendernos sus enseñanzas para aplicarlas en el andar, en el caminar, a toda hora, al acostarnos, repetírselas a nuestros hijos para que ellos constantemente estén recordando que tienen que ser obedientes, que tienen que ser honestos, que tienen que ser responsables, que tienen que ser disciplinados, que tienen que no ser contestones, no ser groseros, no ser rebeldes, y que todas estas cosas las estamos ayudándolos a sobrellevar ahorita para que cuando ellos crezcan no se aparten del Señor. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Edúquenlos, no los hagan enojar, no seamos nosotros piedra de tropiezo para nuestros hijos, ayudemos a nuestros hijos más bien a ayudarlos a manejar sus emociones y sentimientos. No dejemos que ellos hagan lo que ellos quieran y tampoco seamos nosotros provocadores de el disgusto o el enojo de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado, más bien eduquémoslos y démosles enseñanzas cristianas. ¿Por qué enseñanzas cristianas? Porque la verdad trae sabiduría al corazón del joven, del niño y del joven para cuando crezca, no se aparte del Señor, como bien les compartía hace unos minutos. Entonces la palabra del Señor en Proverbios 1:22, el Señor nos enseña que la palabra le da sabiduría al joven. Fíjate, dejamos de hablar de niños para hablar ahora de los jóvenes. ¿Qué desarrollan los jóvenes? Desarrollan rebeldía. Ellos creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos creen que se las saben todas. Entonces, es importante que el niño sepa cómo abordar sus emociones y sentimientos en la adolescencia, que está encontrándose, que está en esa etapa de desarrollo,
de confusión, que los amiguitos, que los compañeros. ¿Qué vamos a crear nosotros en nuestros hijos al darle una buena formación y a darle estrategias a través de la palabra de Dios? Vamos a ayudarlos a sobrellevar todas estas cosas. ¿Cómo? Con la herramienta de la verdad, de la justicia y la paz, que es la palabra de Dios. Esta le va a enseñar a nuestros hijos a no ser rebeldes, los va a orientar a cómo reaccionar en medio de una generación tan perversa, donde se están manifestando muchas cosas, donde muchos jóvenes van y te dicen que de repente te dejas persuadir. ¿Qué estamos entregándole a nuestros hijos en cuanto a sus emociones y sentimientos? Le estamos entregando una identidad de hijo de Dios, una identidad para que ellos puedan también ayudar a otros jóvenes en sus emociones y sentimientos también, en el nombre de Jesús. Así que la palabra del Señor dice en Proverbios 1:22, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen contentos con su mala educación. Y ustedes los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento? Aquí el Señor le está hablando a los jóvenes que no ignoren, que por qué siguen ignorando lo que el Señor está intentando enseñarle a través de su sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene ventajas. La sabiduría te libra de la muerte. Te libra de la muerte también espiritual, de la muerte de tu corazón. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, la tasa de jóvenes que se suicidan, que ya no quieren vivir, jóvenes que ya no le hayan sentido a la vida, que no saben cuál es su propósito? Todo esto tiene que ver con sus emociones y con sus sentimientos, con las emociones que desarrollaron en el momento y se convirtieron en sentimientos que hoy alojan en sus corazones. Por eso es importante que nosotros como padres podamos darle esas herramientas a nuestros hijos, que es la palabra del Señor, para que ellos no se pierdan. Amén. Vamos a estar leyendo Proverbios 1:28 al 33 y la palabra del Señor dice, me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas, por eso recibirán su merecido. O sea, hay jóvenes que ahorita están recibiendo lo que ellos realmente decidieron poner por práctica. A veces quizás tiene que ver con la educación de los padres, pero yo conozco familias que los padres le dieron buenas enseñanzas y buenos principios y los jóvenes decidieron, ya se dejaron llevar por el mundo y se fueron hacia otros caminos. ¿Cuál es la promesa en la que nosotros creemos? Que nuestros hijos no se perderán. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ellos no se perderán si ellos permanecen en la enseñanza del Señor. Así que es gran responsabilidad de nosotros ayudar a nuestros hijos en todo lo que es sus emociones y sentimientos, esa identidad que estamos creando en ellos. Amén. Entonces la palabra dice que sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. A veces tiene que ver con los padres, pero a veces no tiene que ver con los padres. Y los jóvenes tienen que aprender a cómo manejar sus emociones y sentimientos para no estar constantemente también echándole la culpa a los padres, porque hay padres que viven con una culpa que no les pertenece. Se creen culpables de cómo sus hijos manejaron sus emociones. Y el niño, psicológicamente está comprobado que a partir de los 8 y 9 años, el niño ya está aprendiendo a tener conciencia de las cosas que ocurren a su alrededor. Entonces, el joven puede distinguir entre el bien y el mal y escoger, porque no siempre te limita lo que tú aprendiste de niño, te limita a hacer lo que tú eres, lo que tú puedes ser hoy como joven. No. Y esto lo estoy hablando también a los jóvenes que me puedan estar escuchando. Quizás lo que aprendiste tú puedes hoy permitirle al Señor que rompa y que arranque de raíz todos esos fundamentos que se te fueron enseñados de pequeños, que no fueron de acuerdo a los principios que Dios quiso enseñarte. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Hay jóvenes que viven confiados, caminan tranquilos porque saben que Dios está con ellos y aprenden a manejar sus emociones. Cuando tienen angustia van donde el Señor, buscan refugio en la palabra del Señor.
Cuando se sienten inseguros, van y buscan la palabra de Dios y el Señor les habla de cómo sobrellevar las emociones y los sentimientos que ellos están desarrollando. Puedan ser de dolor, de fracaso, de una pérdida. La palabra de Dios tiene todo para enseñarnos a cómo manejar las emociones y sentimientos en nuestros hijos. Si tú ves que tu hijo está desarrollando una emoción, un sentimiento, identifícala y busca dirección de parte de Dios en la palabra para ayudarlo y para orientarlo, no para acusarlo ni para menospreciarlo, pero sí tienes que buscar disciplinar esa conducta en tu hijo. Amén. Entonces, vamos a leer Proverbios 3, del 11 al 12, y la palabra del Señor dice: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Si tú eres un padre que amas a tus hijos, tú tienes que corregir a tus hijos. Tienes que corregir las emociones y sentimientos que ellos estén expresando. Si tu hijo está enojado y está molesto, tú no puedes ir y echarle leña al fuego y ser, como decía anteriormente, piedra de tropiezo para tu hijo y ser tu provocador de la ira o del enojo de tu hijo. Tú tienes que ayudarlo, tienes que orientarlo a cómo llevar esa emoción para que no se convierta en un sentimiento, porque pueda que estés tú fundamentando en tu hijo una raíz de ira, y eso solamente empieza a desarrollar en él la amargura, la inconformidad. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, qué quieren hablarnos. Tenemos que aprender a escuchar qué nos están expresando a través quizás de una conducta, quizás por estar todo el día encerrado en sus cuartos, quizás ya casi no te besan la mano, ya no te saludan poco. O sea, ¿qué está desarrollando tu hijo hoy que tú puedas identificar y decir: esto no está bien, yo tengo que ayudar? Y nunca es tarde para orientar a tu hijo. Es bien cierta que esté grande, ya esté adolescente. Aparte que esto crea un fundamento en tu hijo para lo que es la adultez. La emoción de un niño, el sentimiento que se fundamenta en cuando él está de pequeño, que es totalmente dependiente y observador de lo que nosotros estamos compartiendo, de lo que nosotros estamos practicando, de cómo le respondemos, eso es importante porque eso va a desarrollar en ellos una identidad. Como adultos, el esposo, el amigo, el hermano, el prójimo, que él va a ser, la conducta que va a tener en cuanto a sus emociones, tienen mucho que ver. Y nosotros tenemos gran responsabilidad también en ello, como lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le habla a Tito, instruyéndole en lo que tiene que enseñarle a la iglesia, lo que realmente le toca a cada uno de ellos, cumplir la responsabilidad de cada uno de ellos. Y Dios me hablaba de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como prójimos, que tenemos ¿cuál es nuestra conducta? Porque esas conductas van a generar emociones y sentimientos en nuestros hijos también. Y tenemos que estar asidos de la palabra del Señor para nosotros saber cuál es esa responsabilidad que tenemos que va a generar esa identidad en nuestros hijos. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice: recomienda a los ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a entender bien a su familia y sujetarse a sus esposos. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. A los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Amén. Así que es el deseo del Señor que nosotros podamos comprender toda la palabra que nos fue impartida el día de hoy. Dios nos ama y quiere que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a manejar las emociones y sentimientos que ellos expresan. No solo de niños, sino también enseñarles y sembrar esa semilla
como jóvenes, para cuando ellos sean jóvenes y para cuando ellos sean adultos. Cómo nosotros manejamos como esposa y como esposo el rol como familia con nuestros hijos. Aprendamos a escucharlos, aprendamos a detenernos para responderles, porque de lo que nosotros sembremos es lo que nosotros vamos a recoger. Dios les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado este tiempo. No me gustaría despedirme sin que pudiéramos orar. Las personas que van a estar viendo este video, que están conectadas, quiero invitarles a que puedan repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego hoy mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y rebeliones. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Padre, yo te pido hoy especialmente por todas las familias que van a estar viendo este mensaje, que sea cimentado en sus corazones, Señor, como una semilla de bien y no de mal, Señor. Que ellos puedan aceptar que como padres tenemos la gran responsabilidad de cumplir una paternidad afectiva, una paternidad llena de amor, llena de corrección, llena de disciplina, porque el padre que ama a sus hijos los corrige. Y los corrige porque ciertamente les ama. De esta manera nosotros podamos sembrar en nuestros hijos fundamentos fuertes, Señor. Nosotros podamos sembrar en nuestros hijos fundamentos sólidos, Señor, sobre la roca que eres tú, Padre, para poderle dar estrategias, poderle dar instrumento, poderle entregar tu manual de vida, Señor, para que ellos puedan aprender como niños, como jóvenes, como adultos, a desarrollar esa identidad de hijo de Dios y ellos puedan ser esposos responsables, padres responsables y hijos responsables y un prójimo que también bendice con su vida a las generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, gracias por estar este tiempo compartiendo con nosotros. Te invitamos a que te puedas estar conectando la semana que viene, el día jueves. Vamos a estar compartiendo un tema bien hermoso, bien estremecido, porque es un tema poderoso que es hablar de los fundamentos del miedo. ¿Dónde están fundamentados los miedos? Hablar acerca de cómo manejar los miedos. Vamos a estar compartiendo este tema maravilloso con la licenciada Yusmari Márquez, quien nos va a estar enseñando. Ella es psicopedagoga, va a estar compartiendo con nosotros el tema de los miedos, cómo enfrentarlos, cómo abordarlos, qué podemos hacer, y vamos a ver qué Dios nos prepara, qué Dios me habla acerca de los miedos y cómo vamos a poder sobrellevarlos con la palabra del Señor, que es la que nos sustenta nuestras vidas. Dios les bendiga. Estamos compartiendo con ustedes la semana que viene. Vamos a estar tratando de conectarnos antes. Y bueno, quisiera, no sé si tienen por acá, quisiera saludar a Viviana. Viviana, gracias por conectarte, por estar con nosotros cada jueves compartiendo esta enseñanza y siendo portadora también de buenas noticias para llevar a otros también. Una guerrera de Dios, una mujer que le gusta servir al Señor y ayudar a otros también con estos temas, siempre está compartiendo con nosotros, Construyendo Vidas Fundación. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Es de gran bendición poderles acompañar y ser de bendición para ustedes como fundación. También Yusmari, muchísimas gracias por habernos acompañado y haberte quedado en la enseñanza. Sabemos que Dios hoy habló a los corazones de los padres y qué bendición poder tener la palabra de Dios como un regalo y saber que nuestros hijos son un gran regalo. Que sea el Señor dándonos sabiduría y fortaleza para continuar en este largo camino de ser padres. Dios les bendiga.